Bueno, entonces iniciamos pasando lista. Darling Acevedo. Presente, profe. Darjen Acevedo. Darjen. Darjen. Sí. Darjen Darjen Stilwell Acevedo. Adrián Sí, Ahumada. señor. Adrián Ahumada. Presente, bro. Emerson Álvarez Arrieta. Presente, profe. Jesús Anaya. Presente, profe. Sailet Anturi Acevedo. Presente, profe. Camilo Ardila. Presente, profesor. Valentina Balseiro. Presente, profesor. Dayana Castillo. Carmelo Cruz Amel. Presente. Henry Gutiérrez. Presente. Jesús Guzmán. Presente, profe. Valentina Jiménez. Valentina Jiménez. Juan López. Ralph Lugo. Presente, profesor. Andrés Mercado. Presente, profesor. Juan Montiel. Edwin Orozco. Laura Ospina. Presente, profe. Andrea Romero. Presente, profesor. Andrés David Romero. Presente, profesor. Profesor Andrea Romero, presente. Daniel Romero. El curso de los Romeros. Daniel Romero. Mario Salón. Presente, profe. Vanessa Solano. Presente, profe. Carlos Tamayo. Carlos Tamayo. Dailan Vargas. Presente. Y es Dylan, profe. Dylan Vargas. Julio Vidal. Presente, profesor. ¿Alguien más? Profe, sí, Profe, Jesús Romero. O Daniel sea, que Romero. no estoy en la lista. Jesús Romero. No, profe, pero yo no estoy en la lista. Romero Murillo Jesús Antonio. El curso de los Romeros. Sí. Romero Murillo Jesús Antonio. Antonio. 4 Romeros. Ok. Yo también, Profe, profe. Romero. Dígame, que no estén en lista. Ortiz González. ¿Cómo? Ortiz González. González. Shirley Joana. Perdón, aquí es Jesús Antonio, perdón que coloqué Antonio. ¿Alguien más? Profe, Daniel Romero, a mí ya me llamó. Daniel Romero. ¿Quién más? ¿Alguien más? Ok. Bueno, entonces, si no hay nadie más. Alguien que me dijo que no estaba matriculado. Una jovencita. Yo, profe. He tenido problemas bastante para la matrícula. Por eso, ¿y por qué no me dices tu nombre para incluirte aquí al Ya se final? lo di, Ortiz González Shirley Joana. Ah, ok. Ortiz González, Chile y Joana. Bueno, muchas gracias entonces.
Vamos a cerrar la asistencia y vamos a pasar ya a dar inicio a la clase. ¿Alguien más tiene algo que comentar? Aquí les muestro nuevamente para que quede claro el correo del curso al joven que estaba solicitándolo ahora mismo. Aquí lo tiene escrito: mecánica fluidos 2021a@gmail.com. ¿Está claro? Estoy haciendo énfasis mucho en el correo porque no quiero que se repitan las situaciones engorrosas del pasado. Entonces, seamos muy cuidadosos con el correo y con enviar los mensajes para verificar que estamos conectados. Bueno, vamos entonces a dar inicio a nuestro curso en el día de hoy y vamos a empezar con ¿qué es un fluido? ¿Alguien puede definirme qué es un fluido? Pues, profe, pues según lo aprendió en la física, un fluido podría ser una sustancia que se presenta en fase líquida o en la fase gaseosa. Sí, dígame. Continúe. Eso, profe, que el fluido podría ser una sustancia que se presenta en fase líquida o en fase gaseosa, de acuerdo a lo ya conocido en la física. Bueno, entonces vamos a ver técnicamente qué es lo que se define como fluido. Tenemos aquí, traje esta definición de fluido en el cual establece que fluido es toda sustancia que se deforma continuamente cuando se somete a un esfuerzo cortante, por pequeño que éste sea. Vamos entonces a mirar qué es un esfuerzo cortante. A ver, ¿qué es un esfuerzo cortante? ¿Qué es un esfuerzo de compresión? Empecemos a ver. Díganme ustedes qué es un esfuerzo de compresión. Pónganme un Profe, ejemplo. pues son fuerzas que actúan de forma axial hacia adentro del fluido. No sé si Exactamente, o expresé de sea, buena una forma. fuerza, una compresión es una fuerza que va hacia el interior de la masa, ¿sí? Entonces, compresión, una fuerza que va hacia el interior de la masa. Y contrario, ¿qué es una fuerza de tensión? Una fuerza que se aplica en sentidos opuestos a la masa. Exactamente, o sea, una fuerza que va hacia el exterior de la masa. O sea, cuando yo estiro un cuerpo por ambos lados, le estoy haciendo una tensión o una tracción. Entonces, esa fuerza es por unidad de área es lo que se denomina tensión. Entonces, fuerza. El esfuerzo se define como la relación entre la fuerza por unidad de área. ¿Y ahora qué es un esfuerzo cortante entonces? A ver, ¿qué es un esfuerzo cortante? Profe, podríamos definir el esfuerzo cortante como esa fuerza, esas resultantes de fuerzas internas de la masa. El cortante. ¿Sí? No, Profe, sería como una Ajá. fuerza perpendicular a la masa, ¿no? O sea, la compresión es una fuerza que va siempre hacia el interior de la masa. La tensión o tracción es una fuerza que va siempre hacia de adentro hacia afuera. Se está alando. Y el cortante es el que les estoy colocando aquí. Miren la figura.
Esa sería tangente. Tangente, exactamente. Es una fuerza que es tangencial a la masa, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de fluido, ¿a cuál de los tres esfuerzos nos estamos refiriendo? Al esfuerzo cortante, ¿sí? Es una fuerza paralela o sea, una fuerza por unidad de área que es cortante a la masa, ¿sí? Entonces, cuando nosotros tenemos una sustancia tenemos esta sustancia cualquiera, ¿sí? Una sustancia cualquiera y la sometemos a un esfuerzo. ¿Qué es un esfuerzo? Fuerza por unidad de área. Entonces nosotros la cortamos así, le sometemos a un esfuerzo, o sea, el esfuerzo, y esto es una fuerza por unidad de área, ¿sí? Si tenemos, por ejemplo, un cubito, ¿sí? Por poner un ejemplo, tenemos este cubito y lo sometemos a una fuerza cortante. Entonces, esa fuerza cortante, si vamos a representarla en esta manera, en esta cara, yo le aplico una fuerza aquí en esta cara. Entonces, esta fuerza dividida sobre el área de la superficie, este es el área de contacto, este es el área. Entonces, el esfuerzo es la relación entre la fuerza por unidad de área. Esto es un esfuerzo cortante. Entonces, el fluido es aquella sustancia que cuando se le somete a un esfuerzo cortante, por pequeño que sea, se deforma continuamente. O sea, significa que en teoría no tiene resistencia al esfuerzo cortante. ¿Está claro? Entonces, repito, la definición de fluido, que es aquella sustancia que se deforma continuamente cuando se le somete a un esfuerzo cortante, por pequeño que éste sea. ¿Está claro? ¿Y qué sería entonces un fluido ideal? Vayan pensando qué es un fluido ideal. ¿Qué es un fluido ideal entonces? Sería el que no tiene fuerzas. Exactamente, el que no tendría resistencia, ¿cierto? Porque todas las sustancias van a tener una resistencia, poquita, pero la van a tener, ¿sí? Entonces, ese fluido que en teoría tiene cero resistencia al esfuerzo cortante es lo que se denomina un fluido ideal. ¿Está claro? ¿Alguna otra? Bueno, Sí, profesor. está claro. Bueno, entonces nosotros aquí en la mecánica de los fluidos vamos a estudiar precisamente cómo se comportan esos fluidos, ¿sí? Cómo se comportan cuando están en equilibrio. Y vamos a estudiar dos estados de equilibrio. Uno, cuando se encuentran quietos, cuando se encuentran estáticos, cuando no se mueven, cuando están fijos ahí en un punto, no hay movimiento del fluido. Y el otro equilibrio es el equilibrio dinámico, o sea, cuando el fluido está en movimiento también tiene un equilibrio, que también lo vamos a estudiar. Entonces nosotros vamos aquí en este curso a estudiar cómo se comportan los fluidos cuando están en equilibrio estático y cuando están en equilibrio dinámico. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? No, profe, todo claro. Bueno, la mecánica de los fluidos es una disciplina, una ciencia muy amplia y que tiene muchas aplicaciones a nivel industrial, a nivel de ingeniería y en muchas ramas de la vida cotidiana. Tenemos, por ejemplo, la aerodinámica, que es la rama de la mecánica de los fluidos que estudia las acciones que aparecen sobre los cuerpos sólidos cuando existe un movimiento relativo entre ellos. Y el fluido los baña, siendo este último un gas. Por ejemplo, tenemos aquí cuando hacemos estudios
de los vehículos. Cuando se fabrican vehículos, se somete a un estudio hidrodinámico. En este caso, simula el vehículo en movimiento, pero lo hacemos a lo contrario, un movimiento relativo. El vehículo está estático y el fluido está en movimiento. Entonces esto simula el efecto que tendría un vehículo a lo contrario en la vida real, cuando el vehículo está en movimiento y produce por el movimiento una corriente de aire. Es en los túneles de viento que se utilizan en el laboratorio, se ensayan los vehículos, las naves, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos esta área de la mecánica de los fluidos, que es la aerodinámica. Nosotros los ingenieros estamos muy familiarizados con la hidrostática. Tenemos muchas aplicaciones hidrostáticas, como por ejemplo las presas para el manejo de agua en los embalses. Aquí tenemos una estructura que aparentemente, digo aparente porque en determinado momento hay un movimiento relativo del agua por oleaje, etcétera, pero digamos que al estar relativamente quieto, tenemos una fuerza hidrostática sobre esta estructura de hormigón o de concreto. Entonces la hidrostática estudia los líquidos en reposo y generalmente también sus principios se aplican a los gases. Hay una particularidad entre los gases y los líquidos, y es que los gases, cuando se encuentran confinados, cuando se encuentran limitados en un espacio, tienen comportamientos similares a los líquidos y por eso se estudian con las mismas leyes de la mecánica de los fluidos. ¿Preguntas? Todo claro, profe. Ok. Tenemos también la hidrodinámica. También tenemos la cinemática, pero bueno, vamos aquí a mirar la hidrodinámica, que estudia el movimiento de los fluidos incompresibles. Etimológicamente, la hidrodinámica es la dinámica de gases. El prefijo griego hidro significa agua y aún así también incluye estudio de la dinámica de otros líquidos. No necesariamente es el agua. Aplicaciones. Es amplia la rama de aplicaciones de la mecánica de los fluidos en el desarrollo de toda nuestra vida diaria, cotidiana, en los procesos industriales. Es amplísima la aplicación. Tenemos, por ejemplo, el agua, la oceanografía es supremamente importante, todos los conceptos de mecánica del fluido. La oceanografía es un campo de la ciencia que estudia los mares y los océanos. Tenemos la ingeniería naval, todo el movimiento de carga a nivel del mundo, un gran volumen de la carga a nivel mundial se da por la ingeniería naval. Tenemos los canales que se usan en múltiples aplicaciones, desde el control de inundaciones hasta transporte, conducción de agua. Inicialmente los primeros acueductos que se construyeron en el mundo se hicieron a nivel de canales, a nivel de estructuras abiertas. Posteriormente, con el desarrollo de la tecnología en la construcción de tuberías circulares, aparecen las conducciones hidráulicas, ¿sí? Y también el manejo de la energía. Aparecen las estructuras hidráulicas, entre ellas, por ejemplo, tenemos las presas que pueden ser presas de concreto, como esta que está mostrando, pero también pueden haber presas de tierra, y todos estos desarrollos que se utilizan para el manejo de los fluidos, especialmente el agua. Luego tenemos el tema de la energía hidráulica, en la cual a través de estructuras específicas convertimos la energía potencial
almacenada en un embalse en energía cinética, y esa energía cinética puede mover estructuras, maquinarias, y convertirse también mediante un sistema de generadores en energía eléctrica. Las estaciones de bombeo en sitios donde el agua no es posible que llegue por gravedad, tenemos entonces que hacerlo de manera artificial, y allí tendríamos que aplicar unas estaciones de bombeo que lo que hacen es incluir energía de un sistema externo a otro sistema para aumentar la energía disponible que pueda mover un fluido, en algunos casos específicos el agua. Y luego los sistemas de riego, que también son muy amplios, muy útiles en el abastecimiento de alimento para la población mundial, trae como desarrollo los sistemas de riego con múltiples tecnologías. Recientemente tenemos la meteorología, que es la rama de la física que aborda los fenómenos que ocurren en la atmósfera, y con el desarrollo de los satélites hemos tenido un avance en la predicción del estado del tiempo relativamente preciso, que es muy útil en la vida cotidiana. Múltiples aplicaciones en la transmisión de señales y potencia de los fluidos. Ustedes ven la cantidad de maquinarias que se utilizan en la ingeniería, donde las señales y los mandos, tenemos los neumáticos también que controlan aire, y hay muchos sensores que funcionan por la transmisión de presiones. Los controles, por ejemplo, que tiene una retroexcavadora que simula si fuera la mano de un ser humano. Hay muchos de esos controles que se hacen mediante señales que se transmiten a través de la presión de un fluido, que puede ser un aceite. Pero también tenemos dentro de los fluidos más comunes que se han utilizado, se han estudiado, que es el agua y el aire, sin demeritar que existen muchos otros, los aceites, los lubricantes, también muy, muy estudiados, pero digamos que por excelencia los dos fluidos que más se trabajan, más se han estudiado, es el agua y el aire. Y el aire en especial, pues ha desarrollado con el desarrollo de la aeronáutica, como les mostraba aquí, el tema de la meteorología, que es una ciencia muy reciente en cuanto a aplicaciones cotidianas, y vemos cómo todos los días se nos muestra el estado del tiempo basado en las predicciones meteorológicas. Y otra múltiple aplicación popular ya, que es la refrigeración, donde ya hemos manipulado la temperatura ambiente mediante la refrigeración, y para la preservación de los alimentos, la conservación de los alimentos, y esto hace que haya habido un cambio en el tema del comportamiento humano. Hoy en día es muy poco común encontrar que la gente se alimente con carne salada, situación que en el pasado era común por el tema de la conservación de los alimentos. Cuando aparece la refrigeración, prácticamente aparecen las comidas de carne salada. Todavía se conservan en algunas regiones, pero pasó a un segundo plano con el desarrollo de los refrigeradores. Y el otro tema que ha cambiado también la costumbre, es los aires acondicionados. Hoy en día es imposible casi andar en un vehículo que no tenga aire acondicionado. Ya nos hemos acostumbrado a unas temperaturas más confortables gracias al desarrollo tecnológico. Y esto se debe también a las aplicaciones de la mecánica de fluidos, los controles neumáticos y los transmisores. Tenemos múltiples aplicaciones en la industria. En la odontología, por ejemplo, se maneja un efecto combinado. Cuando el odontólogo utiliza la fresa, está
utilizando dos fluidos que es el aire y el agua, en el cual uno refrigera y el otro mueve, y tenemos ahí una aplicación muy cotidiana de dos fluidos que son el aire y el agua. Bueno, y existen muchas aplicaciones de la mecánica de los fluidos en la vida cotidiana, por lo tanto es supremamente importante, y para ustedes los ingenieros civiles y para todos nosotros los profesionales de la ingeniería es muy importante el manejo de la mecánica de los fluidos, la cual es aplicable a muchas áreas, tanto de la vida cotidiana como de la vida profesional. ¿Alguna pregunta? Todo claro, profe. Todo claro. Bien, hay un tema que a mí me llama mucho la atención y es el de la rueda hidráulica. Fíjense que todos los movimientos desarrollo humano siempre traen unas que la sociedad los acepta o que la sociedad los rechaza. En algunos escritos he encontrado que cuando se descubrió la rueda hidráulica, la sociedad en términos general, los trabajadores se opusieron, como cuando vino el desarrollo de los computadores, que la gente también, muchos se opusieron, argumentando que estas nuevas tecnologías iban a acabar con el trabajo de los obreros, con el trabajo en gran parte de la población. ¿Por qué la rueda hidráulica? Porque antes de la rueda hidráulica toda la fuerza bruta se hacía, la fuerza física se hacía a través del hombre, a través de la fuerza muscular o a través de los animales. Pero cuando viene y aparece la rueda hidráulica, ese movimiento del agua se convierte, la velocidad del agua se convierte en el movimiento circular de una estructura que produce un giro, y ese giro puede convertirse en un trabajo. Sí, ese trabajo se utilizó para los telares, para la forja, etcétera, etcétera, que hizo que la rueda hidráulica fuera un invento de gran magnitud que transformó y dio unos pasos gigantescos en el desarrollo de la humanidad. Bien, vamos entonces a mirar algo que yo les mandé a consultar, que es la historia de la mecánica de los fluidos. La mecánica de los fluidos moderna nace con Prandtl, donde Prandtl en 1904 fue el que fue capaz de establecer una correlación entre la hidráulica práctica y la hidrodinámica teórica. La hidráulica práctica, que se desarrollaba a nivel de laboratorio, y dentro de los cuales habían varios investigadores que se dedicaban a hacer estudios de laboratorio, pero habrían otros matemáticos que fueron capaces de establecer las ecuaciones diferenciales de la mecánica de los fluidos, entre ellos Bernoulli, Clairaut, D'Alembert y Euler, entre otros. Pero también estaban los estudiosos de los ensayos de laboratorio, entre ellos estaba Reynolds y Fruit. De todas formas, las ciencias no las crea una sola persona, sino que es la suma del trabajo durante mucho tiempo de varias personas. Entonces hay varios investigadores que cada uno ha hecho su relativo aporte. Si nosotros vemos quiénes han aportado al desarrollo de la mecánica de los fluidos, podemos mirar, por ejemplo, que Arquímedes es el padre del principio de rotación. Leonardo da Vinci, que todos lo conocemos como un artista, también contribuyó al desarrollo de la mecánica de los fluidos. Tenemos Torricelli, quien aporta las ecuaciones diferenciales de salida por un orificio. Tenemos Pascal, principio de presión, de la transmisión de la presión. Newton, la ley de la viscosidad. Bernoulli, las ecuaciones diferenciales, lo mismo que Euler, quienes también contribuyen
planteamiento teórico del movimiento de los fluidos. ¿Alguna pregunta? No, profe. ¿Todo bien? Como decía el pibe, todo bien, todo bien. Sí, señor. Ok. Bueno, aquí hay un estudiante que no ha podido entrar al link. Acuérdense que el link que dio la universidad solamente era para establecer el contacto inicial del curso. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Bueno, No piquear. ok. Vamos a mirar aquí entonces. Habíamos dicho que prácticamente los fluidos los podíamos clasificar en dos grandes grupos: los líquidos y los gases. Y que los líquidos y los gases, cuando se encuentran confinados, tienen igual comportamiento. Por eso estudiamos muchos de los comportamientos de los gases, los incluimos dentro del mismo concepto que incluimos a los líquidos. Solo en algunos aspectos específicos, cuando los factores de los elementos de compresión son muy importantes, entonces tenemos que tratar a los gases de manera diferente. Bien, los líquidos a presión y temperatura determinadas ocupan un lugar determinado y ofrecen gran resistencia al cambio de volumen, pero muy poca resistencia al cambio de forma. Los líquidos tienen una particularidad y es que forman lo que se denomina superficie libre. O sea, cuando nosotros vemos un líquido dentro de un recipiente, macroscópicamente podemos determinar que existe una superficie hasta donde llega el líquido. ¿Sí? Esta superficie se denomina superficie libre. ¿Sí? Pero en contraste, los gases, cuando los colocamos dentro de un recipiente cerrado, estos se expanden hasta ocupar todo el volumen del recipiente que lo contiene. Entonces, en este caso, no podemos nosotros macroscópicamente determinar hasta dónde llega el gas. Sencillamente el gas ocupa todo el volumen donde lo hemos colocado. Entonces, esa es una gran diferencia entre los líquidos y los gases. Los líquidos tienen superficie libre, los gases no. Los gases, al ser liberados, entonces se expanden en todo el recipiente que los contiene, y eso es lo que se denomina que no presentan superficie libre. Tampoco presentan gran resistencia al cambio de forma, o sea que bajo presión se deforman mucho y cambian de volumen. Y la característica muy común e importante para lo que nosotros estamos estudiando es que el confinamiento se comportan de manera similar. O sea, si yo tengo un tubo en el cual llevo un gas y tengo en el otro llevo un líquido, si yo aquí tengo un líquido y en el otro tengo un gas, ambos están confinados,
se van a comportar de manera similar. Las propiedades se pueden estudiar con las mismas hipótesis, con las mismas ecuaciones. ¿Alguna pregunta? Todo claro, profe. Todo claro. Me dan un segundito para resolverle un problema a uno de sus colegas que no los conoce a ninguno de ustedes. Profe, pregúntele si no está en WhatsApp y ahí le manda el link Ya un compañero. le estoy mandando el correo del curso. Sí, porque está como un poquito perdido. Y esos son los casos que no quiero que se me repitan. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿No hay preguntas? No, profe, por el momento no. Ok. Bueno, vamos entonces a continuar y les decía que es un fluido ideal, ¿sí? Entonces, el fluido ideal es aquella sustancia que ofrece cero resistencia al esfuerzo cortante, ¿sí? Es un concepto meramente teórico, porque las sustancias tienen alguna resistencia. Vamos a ver entonces las propiedades de los fluidos. Vamos a hablar ahora de las propiedades de los fluidos y vamos a empezar con el concepto de densidad, que es la densidad. Entonces, la densidad se define como la relación entre la masa por unidad de volumen, ¿sí? Entonces, hablamos de densidad, masa por unidad de volumen. O sea que la masa la podemos expresar en kilogramos y el volumen es una longitud al cubo. Entonces las unidades dimensionales es masa sobre longitud al cubo. ¿Alguna pregunta? No, profe. Densidad relativa. La densidad relativa es la relación que existe entre la densidad de una sustancia y la densidad de un patrón. Generalmente ese patrón es agua a 20 grados centígrados. Entonces podemos hablar que la densidad relativa es la relación entre la densidad absoluta de una sustancia y la densidad de un patrón, que puede ser, no necesariamente, pero es el más utilizado, el agua a 20 grados centígrados.
tenemos otra característica, otra propiedad, es el peso específico. El peso específico se define como peso por unidad de volumen, pero el peso es igual a el peso, ¿a qué es igual el peso? Masa por aceleración, ¿verdad? La masa por la aceleración, y la aceleración es la gravedad. Por lo tanto, podemos concluir que el peso específico es igual a la densidad por la gravedad, que es lo que tenemos aquí. El peso específico es igual al peso por unidad de volumen, que es la masa por la gravedad, y podemos concluir que el peso específico es igual a la densidad por la gravedad. ¿Cómo haríamos nosotros para tener una medida del peso específico de, por ejemplo, del agua? Cada uno puede hacer este ejercicio en casa, ¿cierto? Tomar un tanquecito, conseguirse una balanza, una gramera, puede ser una gramerita de estas comunes que utilizan hoy para llevar la dieta en la casa, ¿sí? Entonces, toman un recipiente, lo pesan vacío, luego lo llenamos de agua o de cualquier líquido y tenemos aquí un volumen. Tenemos el peso por unidad de volumen y tenemos el peso específico. Este ensayo lo podemos hacer en casa, ¿sí? Para determinar el peso específico de una sustancia en particular. ¿Cuáles serían como las 3 sustancias más comunes que uno tiene en casa? Generalmente tenemos agua. Vamos a comprobar para ver el peso específico del agua, que tiene que ver también con la temperatura. Podemos medir la temperatura del agua, a ver cuánto nos da el peso específico. Podemos también hacerlo con aceite para ver quién pesa más, si el agua o el aceite. Y también lo podemos hacer con miel. Ahora es muy común tener en las casas miel de abeja o miel de caña, cualquiera. Entre estos 3, establecer qué tanto pesa el agua, qué tanto pesa el aceite, qué tanto pesa la miel. Este es un ejercicio que cada uno puede hacer muy sencillo en su casa y nos da una visión de qué tan importante es tener uno u otro sustancia, dada que si no es lo mismo que nosotros tengamos un tanque lleno de agua, no es la misma presión que se produce en las paredes si el tanque está lleno de agua, a si el tanque está lleno de aceite o si el tanque está lleno de miel. ¿Cuál de los 3 produciría mayor fuerza? A ver. De acuerdo con la experiencia que ustedes tienen, ¿quién pesa más, el agua o el aceite? Aceite, profe. ¿Quién pesa Profe, más, yo el creo agua o el que aceite? por la viscosidad del aceite, ¿no? O sea, en cuanto a peso, o sea, si usted, ¿qué le pasa cuando usted echa agua en aceite? El aceite generalmente queda arriba, se separan, no se mezcla. Bueno, si no se mezclan, está bien. Entonces tenemos aquí un tanque y echamos aceite, del aceite, ¿sí? Y luego venimos y le adicionamos agua. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando yo adiciono el agua? ¿Cuál es el segundo escenario? Pequeñas burbujas de aceite van
emergiendo a la superficie. Ok. O sea que en un tiempo no muy largo, el agua hará esto. ¿Sí? ¿Cierto? Y el aceite hará esto. ¿Por qué? Y si yo le adiciono una pelota de acero, ¿qué pasa con la pelota de acero? Se va al fondo, profe, por la diferencia de densidad. Exacto, por el peso, ¿verdad? Entonces, en este caso, ¿quién pesa más? Pesa acero, el peso específico del acero es del orden de ¿cuánto? A ver, el acero, que lo trabajamos mucho los ingenieros civiles. El acero está del orden de 7.500 kilogramos fuerza por metro cúbico. Este es peso específico. ¿Y cuánto es aproximadamente, de acuerdo con sus conocimientos adquiridos, el peso específico del agua? ¿Está alrededor de cuánto? Profe, 1. Ese 1, ¿en qué unidades está? 1 kilogramo sobre metro cúbico. Kilogramo metro cúbico. Son las mismas que puso arriba. 1.000 kilogramos fuerzas por metro cúbico. Es el peso específico del agua. El del acero es 7.500 aproximadamente. ¿Y cuánto creen ustedes que es el de la miel? Vamos a ver aquí cómo están sus preconceptos. ¿Sí? Y el del aceite. Esto lo van a consultar de todas formas. ¿Sí? Y me gustaría que cada uno lo haga en su casa. Lo mida. El del aceite son Profe, 915 kilogramos sobre. Ok. 900 kilogramos metro cúbico. Ok, sí, es menor de 1.000. ¿Sí? Está entre 800, 900. ¿Sí? Y la miel. Yo hice el de la miel ahora en el desarrollo de los cursos y no me había dado cuenta que la miel era bastante pesada. La miel está alrededor de 1.600, 1.400 kilogramos fuerza por metro cúbico. Entonces fíjense ustedes que no es lo mismo llenar un tanque de aceite que llenar un tanque de agua que llenar un tanque de miel. Porque las presiones que se van a dar en las paredes van a ser distintas porque cada uno, ni es lo mismo llenarlo de acero, si lo pudiéramos tener un acero líquido, ¿verdad? Va a ser Creo que, diferente. o sea, que si hablamos de volumen, si es 1 litro, es 1 litro, pero Sí, siempre va a pesar otro más, más que otro. exactamente. Y si lo tenemos en un recipiente, ahora después vamos a ver el tema de presiones, veremos que cada uno va a hacer presión diferente sobre las paredes y sobre el fondo, porque pesan diferente. ¿Está claro? Sí, señor. Ok. Entonces fíjense que esto es bien importante porque muchas veces uno dice, no, yo voy a diseñar una estructura que va a funcionar con agua. Y de pronto la estructura se llenó de agua y sedimento, ¿sí? Una mezcla de lodo y es posible que el lodo con el agua pese mucho más que el agua sola. Entonces la estructura posiblemente si la teníamos diseñada para agua y ahora lo que llene una avalancha de lodo va a fallar. El volumen específico. El volumen específico se define como el recíproco de la densidad. Sería el inverso de 1 sobre la densidad, el cual podría explicarse como el volumen que ocupa 1 kilogramo de masa de una sustancia. Hablamos de otra propiedad y es la compresibilidad. Ya habíamos dicho que el aire es muy compresible,
el agua tiene su compresibilidad, pero es menos compresible que el aire. Ustedes están viendo resistencia a materiales, ¿verdad? Sí, señor. Sí, profe. Cuando hacen una relación entre el esfuerzo y la deformación, encuentran una constante de proporcionalidad. ¿Cómo se llama esa constante? Módulo de Young o módulo de elasticidad. Exactamente, módulo de Young, módulo de elasticidad volumétrica. Bien, vamos entonces a ver aquí la compresibilidad. Y la compresibilidad es una propiedad de la materia en la cual los cuerpos disminuyen de volumen al someterlos a una presión de compresión. Aquí tenemos este esquema donde tenemos un cubito, tenemos este cubo, ¿sí? Pero este cubo lo sometemos a presión, a un aumento de presión delta P. Ese aumento de presión delta P trae una disminución de volumen delta V y podemos entonces expresar la relación entre la disminución del volumen delta V por unidad de volumen total multiplicado por un módulo de proporcionalidad que se llama módulo de Young va a ser igual a el delta de presión que hemos incrementado. Entonces, esto es una medida, el módulo de Young es una medida de la elasticidad de la sustancia o del material. Vamos entonces a hacer un símil entre comparar el módulo de Young, este es un seguimiento que les voy a dejar, donde van a comparar el módulo de Young de varios materiales, por ejemplo, el módulo de Young del acero, el módulo de Young del hormigón, y lo vamos a comparar con el módulo de elasticidad volumétrica, por ejemplo, del agua o de cualquier aceite, ¿sí? Que la pregunta es, ¿qué tanto más grande es el módulo de Young, ¿sí? Que se usa para sólidos comparado con el módulo de elasticidad volumétrica que se utiliza en los líquidos? En este caso vamos específicamente al agua. ¿Alguna pregunta? La pregunta va enfocada a que ustedes me contesten de decir, por ejemplo, profesor, la relación entre el acero y el agua es 100, 200, 50, 30, 10, etcétera, así. Este es tantas veces mayor que este es tantas veces mayor. Vamos a compararlos todos con respecto al agua. ¿Preguntas? No hay preguntas. No, profe, está claro. ¿Ustedes han oído hablar de la tensión superficial? Profesor. Sí, señor. Bueno, la tensión superficial es aquella fuerza que se produce en la superficie de los líquidos cuando estos entran en contacto con un fluido no miscible o un sólido. ¿Sí? Generalmente vemos cómo existen algunos insectos que se posan por encima de la superficie del agua. Y eso se debe a que en esta superficie se genera una fuerza de tensión. Esa fuerza de tensión, si se rompiera, estas paticas se hundirían y posiblemente el insecto no puede sostenerse en la superficie. Igual hay un ensayo, también los invito a que lo hagan, ya yo lo he hecho y muchos alumnos lo han hecho, de colocar una aguja de manera horizontal sobre la superficie del agua donde no haya brisa, porque si hay brisa les corta, esta es una fuerza sensible, les corta la fuerza de tensión superficial y no van a poder hacer el ejercicio.
Con cuidado usted coloca la aguja de forma horizontal y encontrará que la aguja se mantiene en flotación. También lo hemos hecho con un clip, también se puede colocar en superficie. Aquí tenemos un esquema de lo que pasa, estas fuerzas cómo se mantienen en equilibrio, pero cuando ya el líquido se hunde, estas fuerzas desaparecen, las fuerzas de tensión superficial. Esta fuerza se mide generalmente, pues hay un ensayo para medirlo que consiste en, tenemos un aro, ese aro, si lo vemos en corte, digamos que este es el corte del aro, lo colocamos dentro de agua, por ejemplo, que este sea el agua. Este es el aro visto en planta y este es visto en corte, un corte transversal. Si yo levanto ese aro, yo lo levanto. Cuando yo lo tengo aquí dentro del agua, tiene una fuerza F, pero cuando yo lo llevo a la superficie, yo lo coloco en aquí en esta parte, se genera una película. Una película que se adhiere al aro en ambos lados. Se forma una película. Y ahora la fuerza por efecto de esa película no va a ser F, sino que va a ser F. Aquí la fuerza va a ser F más un incremento de delta F. Este incremento de delta F por unidad de longitud es lo que se denomina la tensión superficial. Para este caso específico, ¿cuál sería la longitud? Sería la longitud del círculo. La longitud del círculo es 2 veces pi por el radio. Pero como se dan dos películas, una por la cara interna y una por la cara externa, entonces aparece el factor de 2. Por lo tanto, entonces la tensión superficial es igual al incremento de fuerza sobre 4 pi por el radio. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? No, bro. No hay preguntas. Bien, entonces los invito a que ustedes, como complemento a sus laboratorios, de manera muy personal, hagan estos ejercicios, estos pequeños ensayos en casa que los ayudarán a entender muy bien el comportamiento de los fluidos. Este es el ensayo que les estaba mostrando, cómo se calcula el esfuerzo de tensión superficial. La tensión superficial es una fuerza por unidad de longitud. No sé si ustedes han visto algunos experimentos de National Geographic que plantean a qué velocidad debería caminar un ser humano para que pueda caminar encima del agua. No sé si han visto algunos ensayos de esos que están relacionados con la velocidad con la cual el ser humano debería caminar sobre la superficie del agua para que por efectos de tensión superficial lo pueda hacer. ¿Lo han visto? Sí, profe, sí, una vez. Sí, En profe, Big Bang. claro. Y ¿Y lo comparan usted? con un animal que también corre sobre el agua. Ok, un El lagarto, ¿cierto? lagarto Jesucristo. Un lagarto, ¿cierto? Basilisco. Ok. Profe, pero Sí. también a veces mencionan que si se aumentara el área de contacto, o sea, con un calzado especial o algo, también podría Exacto. beneficiar a... ¿Y por Sí, qué? A hacen una ver, práctica sobre eso. ¿por qué? ¿Por qué? Vamos a
Dígame más o menos usted por qué. Así, por sus conocimientos previos, luego vamos a ir mirando y le vamos dando explicación a todas estas preguntas. En la medida en que usted aumenta el área, ¿qué pasa con el esfuerzo? Disminuye. Disminuye ¿verdad? porque es inverso al área. Exactamente, sí, la presión disminuye, ¿verdad? Entonces va a haber menos y posiblemente tengamos un efecto que favorezca también el efecto de como estas fuerzas no son muy grandes y se rompen, en la medida en que haya más área, hay más probabilidad de que no se rompa la fuerza. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Alguien necesita mayor claridad? Vamos a ver otra propiedad. Tiene que ver con la tensión o presión de vapor. Es la presión parcial del vapor de agua en una mezcla de aire y vapor de agua. Ustedes sí han visto esta experiencia de que ustedes toman una olla y la tapan y se vienen para la universidad. Bueno, ya ahora no, se conectan. Ahora se conectan al computador, dejan la olla en la cocina y cuando regresan a la hora levantan la tapa y ¿qué encuentran en la tapa? Agua. Unas gotitas Vapor. de agua, ¿cierto? Unas gotitas de agua. Entonces, por efecto, uno toma esta olla y viene y le echa agua aquí abajo, la llena de agua. Hay un momento que el agua empieza a evaporarse. Empieza a evaporarse y empiezan a pegarse. Cuando llega a la tapa, el agua se condensa, se forman unas gotitas, ¿cierto? Estas gotitas vuelven y caen, vuelven, caen. Entonces estas gotitas nuevamente caen. Se genera un equilibrio entre la cantidad de partículas que salen y la cantidad de partículas que se precipitan y se llega a un estado de equilibrio con una temperatura determinada. Para esa temperatura determinada, cuando se da este equilibrio, se genera aquí al interior una presión. Y esa presión es la que se denomina la tensión o presión de vapor y que es característica para cada temperatura. Existe una presión para cada temperatura. ¿Está claro? Aquí tenemos la escala para diferentes sustancias, para el eteretílico, para la acetona, para el etanol, en una escala entre la temperatura y la presión de vapor. Vemos, por ejemplo, la escala del agua, como la temperatura sube, ¿sí? Y en esa medida también sube la presión de vapor. ¿Alguna pregunta? Todas estas sustancias, a medida que aumenta la temperatura, aumenta la presión de vapor. ¿Será que podemos hacer este ensayo nosotros? Sería un poquito más... Con una olla de estas pudiéramos hacer si conectamos un pequeño elemento en forma de U. Aquí en esta salida podemos medir la presión de vapor. Pero sin calentarla mucho, que no se nos vaya a convertir en un elemento peligroso.
¿Preguntas? No, profe. Oh, claro, profe. Fíjense, por ejemplo, este ensayo donde el líquido se tiene aquí, ¿sí? Inicialmente se tiene un termómetro, se tiene una presión y el líquido manométrico, que es este que aparece aquí, está en equilibrio. O sea, cuando esto está así, significa que la presión de este lado es igual a la de esta y es igual a la presión interna. Cuando se somete a calor, empieza el calor a producir una presión aquí y hace que se produzca un desequilibrio. Esta diferencia de altura significa la presión de vapor que se dio cuando se dejó todo cuando se adquirió una temperatura determinada y se adquiere una presión, ya el fluido adquiere una diferencia, el líquido manométrico se mueve, ya no está en equilibrio. Entonces, esta diferencia de altura nos permite a nosotros calcular la presión que existe internamente en esta caja. Cómo calcular estas presiones lo vamos a ver más adelante, pero en este caso lo importante es que ustedes sepan que a través de este tubo en U con un líquido manométrico podemos calcular la presión de vapor dentro de esta caja. ¿Alguna pregunta? Profe, una pregunta. Si yo quisiera hacer ese experimento acá en mi casa, ¿qué líquido, cuál sería el líquido que debería Agua. introducir en el agua en el tubo en U? Sí, no, pudieras Mercurio. mercurio, pero el mercurio porque el mercurio aguanta más presiones, Sí, sí, pero el claro, así es. mercurio es más contaminante. Es decir, pudiéramos encontrar de pronto un material, un líquido que, por ejemplo, si esto es aire, podemos ponerlo aquí con agua, porque esto es vapor. Entonces se va a producir una diferencia del agua. De altura, sí, y se Sí, mide la presión en diferentes puntos. diferencial. Aquí podemos medir la presión diferencial. Ya después, dentro del desarrollo del curso, vamos a ver por qué esto, o sea, que la diferencia de presiones aquí es el peso específico por la diferencia, en este caso, por esta diferencia de altura. ¿Sí? Sí se puede hacer con agua. ¿Alguna pregunta? Profe, yo tengo una pregunta, pero no sé si es un poco salida del tema. No digan. Yo he metido, por ejemplo, una refractaria con agua al horno y está, por ejemplo, a 200 grados y el agua no empieza a hervir, solo le salen las burbujitas. ¿Por qué? O sea, no hierve como tal, como si estuviera en un fogón. No, o sea, no se nota que se evapora. Exactamente, o sea, no hace nada. Solo obviamente está caliente. Lo que sí he visto es que muchas veces han sacado Pero esa el refractaria, horno es que, es el horno eléctrico, es, no sé si sí, influye. pero es el horno, ¿Microondas o es o microondas o No, el no, 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 es horno. horno normal. Sí, señor. Profe, yo pienso que eso se presenta por la funcionalidad del horno y la olla como tal, porque en el horno el recipiente se calienta uniformemente y la temperatura que adquiere el líquido o el fluido que está dentro del recipiente no es igual a de pronto una olla que se pone en un fogón donde la superficie de abajo se calienta mucho más que la superficie que está. Yo lo voy a analizar, pero en principio pensaría que cuando la olla la tienes al ambiente, hay una diferencia de presión, de temperatura que genera un flujo. Sí, acuérdate que los flujos se generan, bueno, eso lo vamos a ver también ahora más adelante, cuando hay diferencias de energía. O sea, el flujo siempre va de un punto de energía mayor a uno de menor energía. Cuando está cerrado, hay menos diferencia de energía, entonces va a haber menos movimiento del agua. ¿Sí? Todo Ok, se,
todo adquiere la misma energía, entonces hay muy poca diferencia entre los puntos, entonces no va a haber movimiento. Y en dado caso, no lo he hecho porque me da miedo, en dado Si caso que yo saque si la abrieras, refractaria, no, sí, yo ajá, creo que si abrieras un poquito el horno en ese y lo dejaras ahí un ratico, vas a ver que se empieza a evaporar muy rápido y empieza a salir el agua del horno hacia afuera, como vapor de agua. claro, Empieza o a sea ver que si yo saco la refractaria de una así caliente, enseguida se empieza a evapora afuera. evaporarse. Ajá, empieza a salir hasta que llega un momento en que ya no va por el tema de que se enfría y se adquiere el equilibrio. Todo está, todo está a la misma temperatura, entonces ya no va a haber, aunque el agua, aunque uno no lo vea, ella sigue evaporándose un poco, ¿sí? Por un efecto que hace el aire sobre el agua. El aire tiene una capacidad de absorción de agua. Entonces, cuando yo tengo un aire caliente, ¿sí? Él toma agua y carga. O sea, hay una relación de humedad que transporta el aire. Tiene una capacidad y esa capacidad sube con la temperatura y eso es lo que hace que se presenten las lluvias. O sea, cuando va a llover generalmente hace mucho calor y ese calor está cargado de agua porque la capacidad de transportar agua por el aire sube exponencialmente con la temperatura. Me Sí, explico. profe, claro, ese es el ciclo es el ciclo hídrico de la lluvia también. De esa manera se Exactamente, explica. por eso se presentan las Con los páramos, precipitaciones. exacto, profe. Por eso se explica las precipitaciones, porque generalmente para que se dé una precipitación se necesitan que se choquen dos masas de aire, una caliente y una fría. Entonces, cuando se enfría esa masa de aire, se libera agua, porque ya el aire no tiene capacidad de contener el agua como vapor de agua. ¿Está Ok, claro? perfecto. Gracias, sí, señor. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, hay otro fenómeno que es la capilaridad. Sí, ¿han oído hablar de la capilaridad? Sí, profesor, también. ¿Alguno de ustedes le gustan las plantas? ¿En su casa le gusta tener plantas en los escritorios, plantas que de adorno? Es Sí, profe, muy sí. Y esas plantas utilizan la capilaridad para subir el agua a las partes altas. exactamente para alimentarse, ¿verdad? Y también hemos visto cómo en muchas viviendas del primer piso, sobre todo aquí en la costa atlántica, vemos que las casas sufren mucho por una capa de los primeros 40, 60 centímetros de las paredes. Ustedes los ven que siempre se caen, se descascaran, como dice uno, y se deteriora la cubierta de hormigón o el repello o el pañete, como se le llama en algunas partes, y las familias gastan mucho dinero raspando esa parte y repellándola nuevamente y al año siguiente nuevamente se cae el pañete, ¿verdad? Eso es lo que típicamente le llaman salitre acá en la costa. Exactamente. Sí. Y he visto solución sobre eso que cogen las paredes donde hay afectaciones, quitan el pañete y le echan, si no estoy mal, brea y vuelven a empañotar. ¿Y qué pasa al año siguiente? O sea, cuando he visto que cuando uno le echan la brea, al año siguiente, obviamente, para abajo se viene todo. O si pintan la pared, Ok. obviamente la pintura se infla, obviamente, eso va a pasar. Ok. La salitre es terrible. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa realmente. Y es un tema Profesor, que está dado. Sí, señorita.
Si en vez de echarle brea, le ponemos baldosín o baldosa, igualmente se cae. Vamos a mirar y usted misma tiene la respuesta. Vamos a mirar el principio de capilaridad que está asociado con el de tensión superficial, ¿verdad? Bien, entonces miremos qué es la capilaridad. Entonces la capilaridad es una propiedad que tiene el agua y que tienen algunos fluidos de la elevación o depresión de la superficie de un líquido en la zona de contacto con un sólido. Y esa capacidad de ascenso es inversamente proporcional al diámetro. Entre más pequeñito sea el diámetro, más es el ascenso capilar. Y se da porque se presentan unas fuerzas aquí de adhesión, unas fuerzas de adhesión aquí y fuerzas de tensión superficial. Entonces esta fuerza sigue subiendo hasta que es compensada con el peso de la partícula, ¿sí? Con el peso del líquido. Entonces hay una fuerza de ascensión que se da y es inversamente proporcional al diámetro. Entonces, por eso cuando nosotros en ingeniería, por ejemplo, tenemos un suelo y ese suelo, digamos que es arcilloso. Tenemos una arcilla, las arcillas, y tenemos el nivel freático, por ejemplo, a varios metros por debajo del nivel de la superficie, y vamos a encontrar que hacemos una excavación y encontramos que este suelo se encuentra húmedo, determinada capacidad aquí, porque la arcilla tiene unos filamentos muy pequeñitos, una serie de conductos muy pequeñitos, entonces hace que el agua suba varios metros. En arcilla se pueden encontrar alturas del orden de 4 metros por capilaridad. Pero como es inversamente proporcional al diámetro, si tenemos, por ejemplo, materiales arenosos, los materiales arenosos tienen unos diámetros más grandes. Entonces, si el material es arenoso, ya como el diámetro es más grande, el ascenso capilar va a ser más pequeño. Entonces, ya no vamos a encontrar si hacemos una excavación, sino que esto va a subir unos 20, 30 centímetros cuando tenemos en suelos arenosos. Bien, entonces es una relación. Si tenemos, por ejemplo, mercurio, el mercurio no asciende porque las fuerzas de adhesión son mucho más grandes que las fuerzas de tensión superficial. Entonces se va a presentar este menisco inverso. Eso es lo que es la propiedad de la capilaridad y que es función de la tensión superficial, la cual depende de la ecuación del fluido, ¿sí? Y que tiene la propiedad de subir o bajar dependiendo del tipo de fluido. Esta propiedad es la que, si ustedes miran una plantica, encontrarán que las plantas son puros capilares y a través del capilar es que la planta es capaz de captar el agua del suelo. ¿Sí? Entonces, ya aquí, bueno, aquí tenemos el cálculo de las fuerzas y de la altura capilar. Aquí hemos calculado, hemos hecho un equilibrio entre el peso y las fuerzas que van hacia arriba. Entonces tenemos la fuerza F1 y tenemos las fuerzas dadas por el peso de la columna. Este sería el peso específico, que es la densidad por la gravedad, por el área de la superficie, que es pi radio al cuadrado, y por la altura da el volumen, por el peso específico me da el peso. Y esto debe ser igual, entonces las fuerzas que van hacia arriba son iguales a las que van hacia abajo, y con esto podemos calcular, estimar el valor de H. Aquí lo que debíamos determinar es el coeficiente de phi, que es característico ya de cada problema específico. Voy a retomar el tema de la pared,
¿Qué pasa cuando tenemos una pared? ¿Sí? Cuando tenemos una pared, y voy a buscar un pequeño espacio, imaginémonos que este es el suelo. Generalmente en todas las casas hacen lo que denominan el cimiento. Tenemos el suelo aquí y tenemos una estructura dentro del suelo. Levantamos nuestra pared de una casa, esta pared de ladrillo, tenemos los ladrillos, ¿sí? Y tenemos que existe agua en el suelo. Existe agua. Aquí tenemos agua. Bien, a esta pared le adicionamos una protección estética. Le echamos lo que se denomina el repello, ¿sí? O el pañete, en algunas zonas le llaman pañete, repello, una cubierta con hormigón. Aquí echamos esta cubierta, ¿sí? ¿Y qué hace entonces? ¿Qué hace? Toda esta superficie es una superficie permeable. Por capilaridad, ¿qué hace el agua? El agua, por efecto de capilaridad, asciende por esta estructura y llega hasta aquí. ¿Sí? Todo esto se llena de agua. Cuando calienta el sol y aumenta la temperatura, ¿qué aparece? Aparece una presión, ¿verdad? ¿Sí? Entonces el agua tiende a evaporarse y aparece una presión. Esta agua se evapora y hace, vamos a ponerle otro color, hace esta fuerza. Empieza a presionar aquí el aire como vapor, el agua como vapor de agua, ya entonces se encuentra como vapor de agua y produce una presión. ¿Qué hace esta presión con el pañete? Lo deteriora. Lo levanta, ¿verdad? Y lo termina partiendo. Entonces, ¿cuál es la solución? Un impermeabilizante, profe. Sí, pero ¿dónde impermeabiliza? Si usted impermeabiliza aquí, igualmente la presión levanta el pañete. Entonces, si usted quiere eliminar, tiene que eliminar la La parte fuente. de abajo, de la interior. Profe, la Exactamente. impermeabilización se le realizaría en la cimentación de la pared. Exactamente. Usted puede hacer la impermeabilización aquí. ¿Sí? Tiene que hacerla aquí. Si no la hace aquí, es muy difícil que esto lo controle. Si no lo hace, después tiene que dejar que el vapor que eso lo han hecho aquí en las casas coloniales aquí en Colombia, aquí en el centro en Cartagena, han hecho unas reparaciones y entonces dejan una superficie sin pañete o sin pintura, pues, porque dejan unos sitios sin pintura para que el vapor de aire salga por ahí y no levante el pañete. Eso lo han hecho en varias viviendas y en algunas iglesias coloniales aquí en Cartagena, porque ya es difícil impermeabilizar acá abajo, ¿sí? Pero uno en una casa, en una vivienda, puede ir partiendo la pared y impermeabilizando por pedacitos hasta que elimina esto. Y eso sí lo elimina para toda la vida. Porque el otro trabajo es todos los años quitas el pañete, todos los años lo tienes que poner. ¿Está Profe, claro? una pregunta. ¿Eso solamente ocurre en los suelos arcillosos? No, esto ocurre en los suelos arcillosos. Lo que pasa es que como son pequeñitos,
el suelo arcilloso, el agua sube más. Aquí es un tema de que son zonas planas donde el nivel freático está muy alto, como pasa aquí en muchos sectores de Cartagena, donde el nivel freático está a menos de 50 centímetros, donde tenemos unas viviendas generalmente de un piso que tienen una zapa, una estructura muy pobre, unos concretos bastante pobres, entonces tienen la salinidad sube, el agua salada se deteriora más por el agua salada que sube, porque entonces ya es agua y sal, y aquí el agua se evapora y queda la sal, entonces por eso la pared queda salitre, ¿sí? Pero esto se da independientemente de que sea, para este caso específico, porque tenemos el nivel freático muy cerca. A los que les gustan las plantas, les invito a que hagan este ensayo de capilaridad, ¿sí? Para que no tengan que estar echándole agua a la planta todos los días y a veces uno sale y se le olvida. Coloquen un tanquecito al lado, no lo coloquen así abierto, tan abierto, porque la evaporación entonces termina perdiendo agua, pero sí pueden colocar una botella de estas reciclables, una botella que reciclen, y le colocan una banda de algodón, un cordón, pueden poner aquí un cordón, y lo llevan a la planta donde tengan, al lado donde tienen la planta. Le colocan este cordón, generalmente debe ser un material orgánico, o sea, de algodón, y colocan entonces, llenan el recipiente con agua, y después de un tiempito el agua sube, va subiendo por el, por el cordón y empieza a hacer un riego por goteo. Tienen ustedes una plantica ornamental que la pueden tener en su casa y no tienen que estarla regando todos los días. Ustedes tienen su plantica y la conservan aquí, unas planticas ornamentales. Hagan el ejemplo para que el que lo quiera hacer, el que le guste las plantas, y ahí va entendiendo cómo es el tema del movimiento del agua. Y posiblemente más adelante ya en aplicaciones de ingeniería le va a ser de mucha utilidad para comprender todas estas propiedades. ¿Alguna pregunta? No, profe. Bueno, entonces, si no hay más preguntas, dejo aquí por el día de hoy. Y espero que esta clase haya sido de mucha utilidad para todos ustedes. Listo, profe, Listo, claro que sí. profesor, Muchas muchas gracias. gracias. Bueno, Listo, profe, que entonces, tenga buen día. si alguien llegó con posterioridad y desea que lo incluya, que le ponga la asistencia,